Hola, bienvenidos a Escritos y Manuscritos. Mi nombre es Pau Rojas, soy escritora de las 5 reglas y el día de hoy vamos a hablar acerca de este libro. Las batallas en el desierto es un libro del escritor mexicano José Emilio Pacheco y fue publicado en 1981, aunque sería puesto en un periódico un año antes, en 1980. En este libro de 68 páginas, José Emilio Pacheco, de una forma clara, precisa, concisa y bastante accesible a todo público, hace una maravillosa crítica social sobre la época mexicana de 1945, porque nos habla del periodo de Miguel Alemán, y todo el periodo posguerra, possegunda guerra mundial, y de cómo la sociedad mexicana vivía en ese entonces, además de diferentes situaciones que pasaban, como por ejemplo la resaca de la guerra cristera, de la Segunda Guerra Mundial, de las guerras que había entre Israel y algunos otros pueblos árabes, y también nos habla acerca de la inclusión de Estados Unidos en el mercado mexicano y de cómo esta inclusión de las nuevas tecnologías impactó bastante fuerte en la sociedad mexicana. La historia está narrada por Carlos, ya adulto, que nos cuenta acerca de su infancia y de su niñez. Es un libro en primera persona y nos habla de cómo veía las situaciones que ocurrían a su alrededor, pero específicamente de un suceso que ocurrió cuando se enamora de... Y yo digo, es un amor bastante platónico, pero se enamora de una mujer que es la mamá de uno de sus amigos y obviamente es una mujer mucho mayor que él y por lo tanto es un amor completamente imposible. Este suceso en la vida de Carlos le da, pone su vida patas para arriba y cambia su forma de ver, cambia su familia y cambia su escuela, cambia todo en su vida. Es un suceso que sin duda lo marca. Pero a pesar de que este es uno de los temas más importantes de la novela y es pues de dónde gira toda la trama, hay ciertos temas que también toca José Emilio Pacheco y que lo hace de una forma bastante espectacular porque es muy crítico, pero al mismo tiempo lo hace de forma que todos podamos entender sus críticas. A mí me encantan los libros que, aunque parecen sencillos, no se dejen engañar por las 68 páginas. Es un libro bastante profundo, bastante crítico y que abarca no solo cosas históricas, cosas de tradiciones, crítica, abarca muchísimas cosas. En primero, hace una crítica al gobierno y a la política de ese entonces. Recordemos que Miguel Alemán fue el primer presidente civil que tuvo México después de la Revolución. Todos los presidentes que le habían venido después de la Revolución habían sido militares. Él fue el primer presidente que era civil. Y también en su época se vieron bastantes cosas un poco extrañas que ya venían pasando desde antes, desde Manuel Ávila Camacho, pero también en esta época, desde después de Lázaro Cárdenas, con Manuel Ávila Camacho a lo que sigue, se vieron muchas cosas en las que se empezó a darse cuenta el mundo de la corrupción que había en la política mexicana. No creo que solo sea el caso de México, yo creo que este periodo lo ha de haber vivido toda Latinoamérica, y quien sea de Latinoamérica me podrá decir si sí o si no. Todo lo que se cuenta en este libro, que es un reflejo de la sociedad mexicana, específicamente de la sociedad mexicana del Distrito Federal de ese entonces, hoy Ciudad de México, y que como José Emilio Pacheco era residente de la Ciudad de México y nació en la Ciudad de México, nos pudo haber contado bastante bien. Nos habla de cómo existe esta división entre clases sociales, de la vida cotidiana de la colonia Roma, y nos habla también acerca de la juventud, nos habla sobre la sociedad, y tiene un tema muy interesante que es el tema de juzgar. Esta es una de las críticas más fuertes que hace José Emilio Pacheco para mí en este libro, y es acerca de cómo la sociedad se la vive juzgando por todo y tiene esta doble moral. Juzgan porque es sencillo juzgar al otro, pero no se juzgan a sí mismos. Y creo que eso no aplica solo para 1945, sino que aplica para todas las épocas, en todos los años, en todos los lugares. Otro de los temas que me pareció muy interesante es cómo va viviendo Carlos su historia, de que pasa de la niñez a la adolescencia y de cómo despierta por primera vez este amor, un amor completamente inocente y puro y un amor muy niño, pero que los adultos se encargan de transfigurarlo y convertirlo en algo que ni al caso por sus propios problemas, sus propios conflictos y sus propios prejuicios. Cuando la familia de Carlos se entera que está enamorado de la mamá de su amigo llamada Mariana, hacen toda una revolución, lo cambian de escuela, lo llevan con el sacerdote para que se confiese, lo llevan con el psiquiatra. Bueno, al pobre hombre lo crucifican. Y
realmente él tenía una idea muy tierna de lo que era el amor y decía, él no podía concebir por qué sus papás, por qué la sociedad en general le causaba tanto conflicto a algo tan bonito como lo que él sentía. Y es porque él realmente sentía algo muy puro. Llamémosle amor platónico, amor idealizado, lo que quieran, que la sociedad se encargó de transfigurar, ¿no? El mismo sacerdote le metió ideas que él nunca había tenido desde un principio. Él, cuando fue al psicólogo, le metieron esas ideas raras también. Y todo el mundo lo trataba como si él no supiera qué estaba pasando, como el pobre niño que no tiene ni idea, y lo satanizaron y satanizaron su sentimiento tan hermoso que tenía. Una de las cosas que también me gustó mucho es cómo hace referencia a todo este proceso. Nos pinta una época que yo no viví, pero que quienes hayan vivido podrán sentirse con una cierta nostalgia, y quienes no, como yo, podrán conocer un poco más acerca de ello, de cómo las innovaciones tecnológicas fueron influenciando pues la forma de vivir en México, de cómo empezó este tinte de la cultura, ¿no? Nos menciona a Pedro Infante, nos menciona a Tintán, nos menciona a diferentes personajes de antes. Lo que a mí me encantó de este libro es que no necesita palabras rimbombantes. Eso es una de las cosas que identifica mucho a José Emilio Pacheco en sus historias. No necesita de gran lenguaje, de grandes metáforas, de grandes analogías para darnos una obra de arte. Y ahora, con lo que ya les dije de qué se trata, me van a preguntar, oye Pau, pero ¿qué rayos con el título? ¿Por qué se llama Las batallas en el desierto si habla acerca de un niño que se enamora de una señora? Bueno, Las batallas en el desierto se refiere a un juego que tenían Carlitos con sus amigos en un terreno que era muy polvoso y que desprendía, bueno, era terroso y desprendía polvo rojizo como de ladrillo, y le llamaban Las batallas en el desierto. Eso referente a la novela, pero si nos vamos un poco más a fondo, Las batallas en el desierto también hace referencia acerca de lo que ya les decía anteriormente, de la guerra que se vivía en Israel por el territorio, y que también fue un conflicto que pues marcó la historia, ¿no? Y que también marca este proceso que está existiendo en la vida de Carlos, de una forma lejana, pero marca el contexto histórico. Por eso es que al autor le pone Las batallas en el desierto. Entonces, encontré varias frases que me gustaron, pero solo dejé algunas poquitas. Es un libro chiquito, y aunque me hubiera gustado copiar todo el libro ahí, no se puede, pero les dejo algunas de las frases que creo que abarcan bastante bien de lo que yo siento que se trata la novela. En resumen, me parece que es un libro bastante bueno, es un libro muy bonito, es un libro que te deja mucho pensamiento crítico, te da la invitación a que reflexiones acerca de la moral en la que vivimos, porque a pesar de que se relaciona en esas épocas, yo creo que es aplicable a todas. Te da un acercamiento a una época histórica, porque nos habla de la cultura, nos habla de las tradiciones, pero también te da un acercamiento a la antropología del mexicano. Y es una cosa muy interesante, no creo que eso lo aplique para México, pero yo siendo mexicana lo puedo ver. Es impresionante cómo aunque las épocas cambian, la gente sigue siendo bastante parecida. De alguna u otra forma distinta, pero en la esencial sigue siendo muy parecida. Se los recomiendo mucho, es un libro muy corto. He visto películas más largas que este libro. Yo creo que lo leí en 2 horas, cuando mucho. Y este es el tipo de libros que la gente se brinda cuando se los dejan en la escuela y van y buscan el resumen de Wikipedia. No lo hagan, vale la pena, es un libro sencillo, incluso tiene hasta la letra grande, entonces seguro serían menos páginas. Y es un buen libro para tener como cultura general, para reflexionar, para criticar y para pasarla bien también. Y bueno, eso ha sido todo. Como siempre, les dejo en la descripción mis redes sociales. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse, déjenme en sus comentarios si ya leyeron el libro, si no lo han leído, si lo leyeron por la escuela, si les gustó, si no les gustó, o si tienen alguna recomendación, algún libro que crean que me pueda gustar. Estoy abierta a las sugerencias, alguna reseña que quieran escuchar. Y pues bueno, hasta la próxima.